Al decir que Dios no está limitado a una ubicación física, entonces excluimos el concepto de que Dios tiene forma humana. Muchas veces en la palabra de Dios van a encontrar el uso de lo que se llama antropomorfismos. Esto significa que la palabra de Dios en ocasiones, y esto simplemente para que nosotros podamos entender el accionar de Dios, el comportamiento de Dios y las determinaciones que Dios lleva a cabo, en oportunidades encontramos, por ejemplo, según nos dice la palabra, el brazo y la mano de Dios, Salmo 89, los ojos de Dios, en Crónicas, Segunda Crónicas 16, la boca de Dios. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no tiene ojos como nosotros tenemos, Dios no tiene boca como nosotros tenemos, no tiene brazos ni manos como nosotros tenemos. Dios es espíritu, Dios es espíritu. Ahora, la palabra de Dios utiliza estos conceptos para que nosotros podamos entonces entender el accionar de Dios. Dios, siendo espíritu, es invisible a nuestros ojos. Esto también lo explicaba muy bien el apóstol Pablo, allí en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 15, y dice, Él es, hablando del Señor Jesucristo, la imagen, y ahora habla del Dios invisible, el Dios invisible. Pablo también le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Es un Dios vivo, es un Dios activo en nuestras vidas, es un Dios que está presente en la tierra, que está activo y siempre en medio nuestro. Josué está hablando allí en Josué capítulo 3, verso 10, dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. En esto conoceréis. Dios es espíritu, entonces Él está con nosotros y está en todo momento. Y Él es consciente de todos nuestros caminos. ¿Se acuerdan allí en el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde escaparé de tu presencia? Dice la Escritura, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Conscientes de que Dios es espíritu, conscientes de que Dios está con nosotros. Esto es maravilloso, hermanos. Él está siempre con nosotros, en medio nuestro. Él está con cada uno de nosotros. Y dijimos que Él es espíritu, pero es una persona. Es una persona y como tal posee los elementos básicos de la personalidad. Y nosotros, hermanos, hemos sido creados a su imagen y por lo tanto tenemos esos elementos que constituyen la personalidad y nos hacen individuos únicos y nos constituye en personas. Él es persona y toda persona tiene elementos constitutivos de la personalidad. Tenemos mente, intelecto. Tenemos en segundo lugar la capacidad de desarrollar, sentir, experimentar emociones. Y también tenemos la capacidad de decidir.
voluntad. Mente, emociones, voluntad. Y Dios también. Y Él es que nos ha creado y por lo tanto Él es el poseedor también de estos atributos que constituyen la personalidad. Dios es sabio. Habíamos leído allí en primera Timoteo. Job, también en la antigüedad, se maravilla de la sabiduría de Dios. Y en el capítulo 38, Dios se le presenta, el mismo Dios en espíritu, le habla desde un torbellino y dice: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado y escudriñado? Le está convenciendo a Job de su ignorancia. Y finalmente dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? El Dios sabio. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? El Dios que es espíritu nos dio a nuestro espíritu inteligencia. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? El diseño creador de Dios, demostrando su sabiduría. Mente, sabiduría, inteligencia, discernimiento. Y nosotros, sus criaturas, también, ¿verdad? De una manera muy pequeñita, muy limitada, también el Señor nos ha dotado de inteligencia, de discernimiento moral. El Señor también ama, el Señor también aborrece, el Señor desea, como nosotros, pero lo hace en perfección infinita. Él ama. El texto que nosotros conocemos por excelencia, y buscaremos muchísimos más, pero el tiempo no nos lo va a permitir en esta clase, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Y la capacidad también de decidir, voluntad. Somos seres volitivos y el Señor es un Dios soberano. Él está por encima de todas las cosas. Él decide, nadie le pregunta. Y como dice allí en Isaías 46, mi consejo permanecerá. Ya, mi decisión en el consejo de la Trinidad, allí en la gloria, en los cielos, en el seno de su persona, en su soberanía, Él dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. En la próxima clase vamos a avanzar sobre un tema apasionante, queridos. Hemos hablado de la persona de Dios, pero el estudio continúa y ahora comienza a profundizar en lo que se llaman las perfecciones de Dios o los atributos de Dios. Vamos a mirarlo según lo que la palabra de Dios nos presenta, a un Dios que tiene atributos o perfecciones. Algunas de ellas son exclusivamente de Dios, otras perfecciones el Señor maravilloso y bendito, nuestro Padre Celestial, nos la ha querido comunicar a cada uno de nosotros, también sus hijos. Vamos a terminar esta clase con una palabra de oración y deseamos que el Señor nos haya bendecido en esta primera lección. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Apreciamos, Señor, lo que tú eres y te agradecemos porque te has revelado a cada uno de nosotros y especialmente lo has hecho a través de tu Hijo amado, el Señor Jesús, a través del cual tenemos esta posibilidad de acceder a ti, Señor, a través de su obra en la cruz del Calvario. Podemos disfrutar del privilegio de ser tus hijos. Por eso, Señor, nos atrevemos a profundizar en tu palabra
para conocerte más, Señor, para admirarte y para obedecerte. Te damos gracias por todo y te bendecimos en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén.